Hola, mi equipo está conformado por María Ángeles Herrera Alvarado, Diana Araceli Ramírez Chávez, Jorge Estefano Guerrero Ruiz y yo, Fernanda Estefanía Rivero Rivera. Vamos a hablar sobre la glucogenogénesis. Este video es para la materia de bioquímica impartida por la maestra Isabel Alejandra Ayala Jiménez. Glucogenogénesis. La glucogenogénesis, o también llamada glucogénesis, es una ruta anabólica, es decir, que construye moléculas en la cual tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, que es la glucosa 6-fosfato. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado, pero también en el músculo, aunque en menor medida. Es activado por insulina en respuesta a altos niveles de glucosa en sangre. Un ejemplo podría ser después de consumir alimentos por carbohidratos. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Este no es soluble en agua. El glucógeno es muy abundante en el hígado y en menor cantidad se encuentra en el músculo. Su estructura se parece a la de la amilopectina de almidón. Este es un polisacárido que se diferencia de la amilosa en que contiene ramificaciones que le dan una forma molecular parecida a la de un árbol, en la cual en las ramas están unidas al tronco central. Pero la del glucógeno es mucho más ramificada. Está formada por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de glucosa, unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4. Uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace alfa 1,6 glucosídico. En el lado derecho podemos observar una imagen de la estructura molecular del glucógeno. Solo una molécula del glucógeno puede contener más de 120.000 monómeros de glucosa. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en los animales y en nosotros los humanos. Se almacena en el hígado con un 10% de la masa hepática y en el músculo con 1% de la masa muscular de los vertebrados. Además puede encontrarse pequeñas cantidades de glucógeno en ciertas células que son las del cerebro. Cuando el organismo o la célula requiere en un aporte de energético de emergencia, como los casos de tensión o alerta, el glucógeno tiene la capacidad de degradarse nuevamente en glucosa, la cual queda disponible para el metabolismo energético. En el hígado, la conversión de glucosa almacenada en forma de glucógeno o glucosa libre en sangre está regulada por las hormonas glucagón e insulina. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea, sobre todo entre comidas. El glucógeno contenido dentro del músculo abastece de energía el proceso de contracción muscular. El glucógeno se almacena dentro de las vacuolas en el citoplasma de las células, el cual lo utiliza para la glucólisis. Estas vacuolas contienen las enzimas necesarias para la hidrólisis del glucógeno a glucosa. La enzima ramificadora del glucógeno se encarga de ramificar la cadena introduciendo enlaces glucosídicos alfa 1,6. La enzima glucógeno sintasa necesita una cadena preexistente para empezar su acción. Hay otra enzima que se encarga de catalizar el comienzo de la síntesis del glucógeno, que es la glucogenina. Esta es capaz de crear un enlace covalente sobre un grupo hidroxilo de un residuo de tirosina de su propia molécula y fijar la primera glucosa de la cadena. Después de esto podrá actuar la glucógeno sintasa y una vez añadidos unos 10 o 12 residuos de glucosa, la glucogenina dejará de ser imprescindible, separándose y dejando espacio para las ramificaciones siguientes. En esta imagen podemos observar cómo es su estructura y su fórmula molecular. Su fórmula molecular es C24H42O21, entendiendo que C es carbono, H es hidrógeno y O es oxígeno. La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa. Eso quiere decir que contiene 6 átomos de carbono en su estructura
y es una aldoasa. Esto es porque el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula y también es un grupo aldehído por esa misma razón. Es una forma también de llamar al azúcar que se encuentra de manera libre en las frutas y en la miel. Su rendimiento energético es de 3.75 calorías por gramo en condiciones estándar. Es un isómero de la galactosa con diferente posición. La glucosa libre o combinada es el compuesto orgánico más abundante que hay en la naturaleza. También es la fuente primaria de síntesis de energía de las células mediante su oxidación catabólica y es el componente principal de polímeros de importancia estructural tales como la celulosa y de polímeros de almacenamiento energético como lo son el almidón y el glucógeno. La glucosa es uno de los 3 monosacáridos dietéticos más importantes, junto con fructosa y galactosa, que se absorben directamente al torrente sanguíneo durante la digestión. Las células la utilizan como su principal fuente de energía y es un intermediario metabólico. La glucosa es uno de los principales influyentes para que se logre la fotosíntesis y combustible de la respiración celular. Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de glucosa que casi siempre está combinada con fructosa. Esta puede extraerse y concentrarse para preparar un azúcar alternativo. Sin embargo, a escala industrial, tanto el jarabe de glucosa, que es una disolución de glucosa, como la dextrosa, que es glucosa en polvo, se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de almidón de cereales, los cuales generalmente son el trigo o el maíz. Y pues de igual manera ahí vemos una imagen de cómo se ve la estructura de la glucosa en diferentes formas. Ahora vamos a dar una explicación sobre cómo es que sucede esta ruta. La síntesis de glucógeno a partir de la glucosa se llama glucogenogénesis y se produce gracias a la enzima en glucogenosintasa. La adición de una molécula de glucosa al glucógeno consume 2 enlaces de alta energía. Es una procedente del ATP y otra es procedente del UTP. El UTP es la abreviación de uridina trifosfato. Este es un nucleótido de primidina en el que la base nitrogenada uracilo se encuentra unida covalentemente al átomo de carbono 1 del azúcar de la ribosa. Este proceso comienza cuando comemos o ingerimos glucosa y esta entra a las células del hígado, que son los hepatocitos, y sufre un proceso de fosforilación para ser retenida dentro de la célula. En la primera reacción a la glucosa se le añaden grupos fosfato y se transforman en glucosa 6P. Esto es por medio de la enzima glucoquinasa. Aquí se involucra el ATP, dando como resultado ADP, además de usar como sustrato al magnesio. En la siguiente reacción, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa, la cual prácticamente lo que hace es una isomerización. En esta reacción, la glucosa 1-fosfato se convierte en uridín difosfato glucosa gracias a la enzima ADP-glucosa pirofosfatasa, en el cual interviene un ATP formando un pirofosfato inorgánico debido a que se quitan 2 grupos fosfato. En el siguiente paso, el uridín difosfato glucosa forma enlaces alfa-1,4 por medio de la enzima de glucogenosintasa, la cual es considerada de las más importantes en este proceso. Después del enlace alfa-1,4 se forman enlaces alfa-1,6 gracias a la enzima ramificadora de glucógeno, que también es considerada de las demás importantes. Esta enzima es la que da lugar a la forma de glucógeno y permite que la cadena siga creciendo. Cuando se concluyen estas reacciones, tenemos como producto final al glucógeno. La regulación del metabolismo del glucógeno se ejecuta a través de 2 enzimas, que es la glucogenosintasa, la que participa en su síntesis, y la glucógeno-fosforilasa en la degradación. La glucogenosintasa tiene 2 formas: glucogenosintasa 1, que es independiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción. Esta no está fosforilada y es activa. La otra forma es la glucogenosintasa D. Esta sí es dependiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción, y esta sí está fosforilada y es menos activa. La otra enzima, que es la glucógeno-fosforilasa, también tiene 2 formas.
Una es la glucógeno fosforilasa B, que es menos activa y no está fosforilada. Y la otra forma es la glucógeno fosforilasa A, que es más activa y sí está fosforilada. Entonces, pues tanto la glucógeno sintasa como la glucógeno fosforilasa se regulan por un mecanismo de modificación covalente. Las hormonas adrenalina y glucagón activan las proteínas quinasas que fosforilan ambas enzimas, provocando activación de la glucógeno fosforilasa, estimulando así la degradación del glucógeno, mientras que la glucógeno sintasa disminuye su actividad, lo cual inhibe la síntesis del glucógeno. La hormona insulina provoca la desfosforilación de las enzimas. En consecuencia de la glucógeno fosforilasa se hace menos activa y la glucógeno sintasa se activa. Esto quiere decir que las hormonas de la adrenalina y el glucagón favorecen la degradación del glucógeno, mientras que la insulina estimula su síntesis. Mecanismos de regulación de la glucosa. Cuando la concentración de la glucosa es baja en la sangre, el páncreas produce glucagón que estimula el desdoblamiento del glucógeno y la salida de glucosa en el hígado. Y cuando la concentración de la glucosa sube, el páncreas secreta insulina, que es la que estimula la absorción de glucosa por las células y la conversión a glucógeno en el hígado. También es posible que frente a una situación de estrés se estimula la producción de ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal de los riñones para producir cortisol y otros compuestos. Estas hormonas son liberadoras de corticotrofinas y aceleran la degradación de proteínas y su conversión a glucosa en el hígado. La estimulación de la médula suprarrenal por fibras del sistema nervioso simpático produce adrenalina y noradrenalina, que también aumentan la concentración de glucosa en la sangre. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver.